La prédica se llama Solo es Cristo. Solo es Cristo. Y recordemos que estábamos hablando de dos personajes cuyas vidas, bueno, a la luz de la Biblia y empezando sus vidas no parecían las vidas más excelentes, pero decidieron escuchar el llamado de Dios, aceptar el llamado de Dios y someterse a Dios. Moisés era la persona con una vida ejemplar. No, veíamos que no, cometió errores, tuvo fallas. Cuando Dios lo llamó, puso excusas, pero se sometió a Dios. Dejó al lado las excusas, decidió someterse a Dios. Dios lo utilizó, liberó al pueblo de Israel. Bueno, eso lo vimos hace 8 días y para los que no vinieron les estoy haciendo un resumen. Y luego vimos la vida de Pablo. Sí, vimos a este legalista religioso que mataba a cristianos y luego Jesús lo llama y él decide aceptar el llamado, se somete totalmente a Dios y cumple con el propósito de Dios. ¿Para ellos fue fácil someterse a Dios? No, recordemos que Moisés, Dios le mandó algo y no lo hizo. Y a causa de su desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí entró al reino de los cielos, porque aunque no entró a la tierra prometida, se dio cuenta de su pecado, se arrepintió y volvió a enfocarse en Dios. Pablo tenía un problema de pronto con su orgullo, con su simismidad. Si en la Biblia dice que Pablo decía, yo quiero morir a mi carne, me cuesta muchas cosas, me cuesta aceptar la voluntad de Dios, me cuesta someter mi orgullo, pero él sometía todo eso a Dios. Y son luchas diferentes, pero que muestran una cosa, que los dos decidieron someterse a Dios. Y hoy vamos a ver otros 2 personajes. Tal vez hoy no nos demoremos tanto como hace 8 días porque es que la vida de Moisés es muy larga. Vamos a ver la vida de Salomón. Salomón es uno de los reyes más sabios de la Biblia. La Biblia dice que no hubo nadie igual de sabio ni antes ni después de él. Y nosotros vemos la historia de Salomón, leemos la historia de Salomón y decimos, sí, es uno de los reyes más sabios y casi todos saben. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos comentaristas dicen que parte de algunos salmos. Y vamos a leer la historia de Salomón. ¿Trajeron Biblia? Quiero ver sus Biblias. ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, no, qué lindos! Hace 8 días... ¡Uy, chino! Se ganó una nocita en la casa. Muy bien. Los que no trajeron Biblia hace 8 días, hoy trajeron. Vamos avanzando. Muy bien. Vamos a Primera de Reyes 3:4. Primera de Reyes nos cuenta que 3:4, así para no leérselos todos y que lleguemos al punto, nos dice que, bueno, David cede su reino a Salomón. Salomón vio cómo David era entregado a Dios, cómo eran las ofrendas de David, cómo David se portaba en el templo. Salomón vio todo esto y lo replicó. En el 3:3, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Ahora pongan cuidado a lo que sigue. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora le hago una pregunta. Si a usted Dios viene y le dice, pida lo que quiera que yo te dé, ¿ustedes qué pedirían? ¿Qué pediría Laura? Salud. ¿Qué pediría Gaby? Difícil, ¿verdad? ¿Qué pediría Héctor? Digamos que yo cuando me hice la pregunta en mi carnalidad dije plata. Plata, viajes, casa, ya el título, ya todo. Sí,
es una petición válida. Dios me dijo que pida lo que quiera, ¿cierto? Pero Salomón, es que Salomón es Salomón. Vamos a seguir leyendo. En el 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste a tu hijo, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y es que veamos algo, Salomón estaba empezando su reinado, ¿sí? O sea, dice que es joven, un reino tan grande, y es que Salomón tenía la vara alta, porque es que David había sido un super rey, ¿sí? ¿Tuvo errores? Sí. Betsabé, la mamá de Salomón, ¿quién sabe la historia de ellos? Este chino sabe mucha Biblia, pero no lo va a dejar hablar porque usted sabe mucho. ¿Quién más? Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Usted ya se ganó la suya, ¿sí? No se preocupe. ¿Quién más? Sebastián, venga y me la cuenta acá. Bueno, cuéntenla duro ahí. Ustedes me dicen si se ganan la lucita o no. Aló. Bueno, básicamente resumido, Betsabé era la esposa de un soldado de alto rango ahí en el reino de David. La que se estaba bañando un día, pues desnuda, obviamente. Y pues David en su, por decirlo así, su palacio en la terraza, la vio desde lejos. La mandó a llamar y al enterarse de que pues tenía marido no le importó y se acostó con ella. Se enteró que ella estaba embarazada, entonces le dijo que tuviera relaciones con el marido. Y estaban en una guerra y entonces el marido no lo hizo porque en batalla pues como que se purifican, se santifican. Entonces David mandó a que lo dejaran solo y que muriera solo en batalla. Y se quedó con la esposa. ¿Qué dicen? ¿Se lo merece o no se lo merece? Sí, se lo merece. Ash, Daniel, sí. Sí, esa historia, ahí está como... Pero sí, básicamente es eso. Muy bien, sí, así es. David prácticamente mató a la esposa de Betsabé para cubrir su pecado. ¿Y de ahí nació quién? Salomón. ¿David se equivocó? Sí, claro. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vemos que de pronto las personas que son conforme al corazón de Dios no son esas personas santas, puras, allá altísimas, sino esas personas que reconocen su error y reconocen que solamente Dios puede ayudarlos. Entonces, volviendo a Salomón, ¿en qué íbamos? En que tenía la vara muy grande, ¿no? Él tenía que ocupar el puesto de su papá y pues David, semejante rey. Y se le aparece Dios diciéndole, papá, pídame lo que quiera que se lo doy. Que uno dice, uy, qué maravilla. Él pudo perfectamente haber pedido lo que quisiera porque es que Dios se lo estaba diciendo. Pero él dijo, caramba, yo quiero tener un buen liderazgo, quiero ser un buen rey. No tuvo a quién más pedirle sino a Dios, y Dios le lo estaba ofreciendo. Pues Dios, deme sabiduría para reinar este lugar tan grande. Dice que era un lugar grande. Y a Dios le agradó esta actitud de corazón de Salomón. Y dice que sí, le dio la sabiduría, pero aparte de sabiduría, le dio riquezas. Y bueno, Salomón fue conocido realmente por su sabiduría. Bueno, estamos hablando hoy de Salomón. Tenemos los proverbios de Salomón. Y tanto así que la Biblia dice que fue una reina a probar, a comprobar si era verdad la sabiduría de Salomón.
¿Y qué podemos ver de Salomón? Bueno, que cuando llegó al trono, lo primero que hizo fue buscar la dirección de Dios. Era joven, claro, y reconocía su inexperiencia para reinar. Y muchas veces nosotros como jóvenes no reconocemos nuestra inexperiencia para hacer algunas cosas. Tenemos un primer día en la universidad y nosotros le pedimos, Dios, ayúdanos porque no sé cómo comportarme tal vez no sé cómo me vaya a ir. O en el colegio, creo que pocos lo hacemos. Pero este hombre lo primero que hizo fue buscar a Dios. Las primeras veces nosotros se nos olvida Dios, el primer trabajo, el primer día del trabajo, el primer día del colegio, el primer día de la universidad, porque como jóvenes nos creemos que nos las sabemos todas, ¿sí? Y a veces es difícil reconocer que somos inexpertos, pero acá Salomón reconoció que necesitaba ayuda y no tuvo a quién mejor pedirle ayuda sino que a Dios. Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar y eso fue lo que agradó totalmente al corazón de Dios. La sabiduría de Salomón, como les contaba, fue escuchada por muchas personas. Hay un versículo que dice que la reina de Saba visita a Salomón, una reina que vivía por allá lejos y le dijeron, hay un rey súper sabio, y esta dijo, ¿será? Y como todo, a nosotros nos gusta comprobar todo. Y ella dijo, pues yo voy a comprobar que sea así, y se fue para donde Salomón. Y lo escuchó hablar y esa mujer estaba pero maravillada con la sabiduría de Salomón. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que la sabiduría de Salomón, según lo que nos dice, eso está en Reyes 10 para que lo lean, mostraba que realmente no era una sabiduría humana, que había algo más grande detrás de Salomón. Y en el versículo 10:9 dice, Jehová, dice la reina, Jehová tu Dios sea bendito, que sea agradado de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La actitud de Salomón, la sabiduría de Salomón, el poderío de Salomón había demostrado que había una dependencia totalmente de Dios, que nadie más podía tener esa sabiduría porque no venía de él, venía de Dios, y eso lo reflejaba. Pero como en todo, Dios le dio una condición a Salomón. Sí, muy bien. Dios le dijo que no podía adorar dioses ajenos, ¿sí? Porque se iba a desviar su corazón. ¿Y qué hizo Salomón? Adoró dioses ajenos. Salomón desvió su corazón porque Dios le dijo, no, les voy a leer en Primera de Reyes 11:1 dijo, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, porque él se había casado con la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de, tenía un corazón grande, a las de Moab, a las de Amob, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los de Israel, no solo a Salomón, sino a los de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios le dijo, con esas no, papá, porque es que esas adoran dioses ajenos y vea, se lo van a llevar. Y como buen papá, dicho y hecho, hizo todo lo contrario a lo que le hizo Dios. Dice el versículo 11:9, y escuchen esto, y se enojó contra Dios. Hola, bien. Se enojó Jehová contra Salomón, porque cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, no una, sino ¿cuántas? 2. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas no, él no pudo guardar este mandamiento. Le costó someterse. Salomón empezó bien y terminó para abajo. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de la vida de Salomón? Lo primero es que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón lo vamos a encontrar. Salomón, él ofrecía sacrificios, dice que 1000 holocaustos. Él era constante en la búsqueda de Dios y Dios lo escuchó su corazón y cumplió. También podemos aprender que la vida espiritual es una maratón, más no una carrera de velocidad. Un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. Salomón escuchó a Dios, obedeció a Dios, pero no pudo someterse a Dios. Le costó someterse a Dios. ¿Y qué pasó? Terminó mal.
el reino se dividió, el hijo de él fue el que lo traicionó. Otra cosa que podemos aprender de Salomón es que la vida vivida sin Dios no va a tener sentido. Independientemente de la educación, de los objetivos cumplidos, de los grandes placeres y la mayor riqueza, si no estamos con Dios, nuestra alma se va ¿para dónde? Al infierno. Pudo vivir aquí en la tierra riquezas, placeres, la mejor educación, pero a lo último, ¿de qué sirvió? Fue uno de los reyes más sabios, Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, pero le costó someter su carne y obedecer. Perdió. Vamos con nuestro cuarto personaje y último, Judas. A mí Judas me sorprende demasiado. ¿Saben por qué? Porque es que Judas caminó con Jesús. Judas escuchó a Jesús. Jesús llamó a Judas personalmente, le dijo, vení para acá, vamos a trabajar. Judas estaba con él, pero Judas nunca quiso someterse a Jesús, jamás. A él le costó someterse a Jesús. Judas era un ladrón y estando con Jesús seguía siendo un ladrón y caminaba con Jesús y escuchaba las enseñanzas de Jesús y estaba ahí pegadito de Jesús, pero nunca quiso someterse a Dios, nunca quiso decir, venga, lo que habla este tipo está como interesante, yo como que me quiero arrepentir. A casi todos los 12 hay un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, muy bueno, se los recomiendo, y habla de la vida de cada uno de los 12, de cómo empezaron y cómo terminaron, y el cambio de todos es brutal, menos el de Judas, ¿sí? Y es que a mí me sorprende porque es que yo digo, caramba, yo hubiera tenido la oportunidad de caminar con Jesús y no, hombre, yo sería santa, pura, inmaculada. No, mentiras tampoco, pero uno dice, ¿cómo? Si es que estaba escuchando a Jesús. No pudo, realmente no pudo. ¿Y terminó haciendo qué? Terminó traicionando a Jesús, porque le costó. ¿Qué podemos aprender de la vida de Judas? La vida de Judas nos enseña esto. Hay personas que conocen de Jesús, que escuchan el llamado a Jesús, pero no caminan con Jesús, pero deciden no someterse, simplemente de plano porque no quieren, ¿sí? Era porque no quería, simplemente no quería cambiar su corazón. ¿Saben qué es lo que más me asombra? Que Jesús sabía quién era Judas, pero le permitió a una cita caminar con él. Imagínense, Judas ladrón, ¿y qué manejaba Judas? La plata, imagínense. Y Jesús sabía quién era Judas, pero aún así le permitió caminar con él. ¿Qué podemos tener en conclusión de estos 4 personajes? Que hay personas que Dios las llama, escuchan el llamado de Dios, pero hay unas que deciden someterse y caen, y hay otras que de plano no se someten y pueden venir a la iglesia, escuchar de Dios, pero no quieren, simplemente no quieren. Hay otras que vienen a la iglesia, escucha de Dios, empieza bien, pero el orgullo empieza a reinar, pero algún placer empieza a reinar y se empieza como a desviar de Dios, como que una vez leía que uno se desenfoca de Dios y todo se pone borroso, ¿sí? Eso les pasó a muchos de ellos. Y también algo que podemos aprender de estos 4 hombres es que ninguno era digno de que Dios los llamara, ninguno, pero se les dio el privilegio. Unos aceptaron ese llamado maravilloso, otros simplemente no. Pero ¿por qué Jesús permitió esto? Personas indignas. Porque el único que merece la gloria es ¿quién? Dios. Solo es Cristo el centro, solo es Dios el que merece la gloria. No somos nosotros, ni nuestras habilidades, ni que lo bien que habla Dayana, ni lo bien que toca Víctor. No, ni lo bien que... No somos nosotros. Es Dios en su misericordia ayudándonos. Ahora, alguien me preguntaba, yo me siento muy pecador, hermana. A mí me dijeron, usted me dio muy duro, me siento muy pecadora, ya no quiero hacer nada. Pero tenemos algo tan maravilloso que es el perdón del Señor, que usted puede acercarse en cualquier momento sin importar cuál sea el pecado y de todo corazón decirle a Dios, perdóname. Vean, les voy a contar esto, nadie lo sabía, solo ustedes, va a quedar entre nosotros y la transmisión. El año pasado, como a mitad de año, yo estaba muy mal, muy mal emocionalmente, de todo estaba muy mal.
Y recuerdo que hice muchas cosas por necedad, no tiene otra palabra sino por necia. Y yo sabía que estaba así por culpa mía, por mi necedad. Y yo estaba en el apartamento, en el balcón del apartamento. Yo compartía apartamento con una muchacha, no estaba, entonces aproveché para llorar. Y estaba en el apartamento con el taco aquí. No quería llorar, pero tenía el taco aquí. Y recibo una llamada de Daniel. Daniel nunca me llama, jamás, nunca. O sea, eso era un milagro porque Daniel no llama. Y Daniel me dice, Daya, ¿está bien? Y yo, sí, Dani, ¿por qué? Porque yo tengo como una carga con usted. Yo, no, sí, Dani, está bien. Yo quería contarle, pero me daba mucha vergüenza. No les voy a contar qué hice, pero me daba mucha vergüenza porque estaba muy mal. Yo sabía que estaba mal. Y hablamos un tiempo y yo tenía el taco aquí y Daniel me preguntó y hablamos y bueno, Daniel me colgó y empiezo yo a llorar. Pero a llorar ¿cuál Magdalena? Tanto que me tocó entrarme a la casa porque qué pena los vecinos viéndome llorar ahí en el balcón. Y yo lloré y arrepentí. O sea, muchachos, en mi corazón nunca en mi vida había sentido esto. Sentía un dolor tan grande porque yo sabía que le había fallado a Dios. Nadie me lo dijo, pero yo decía, Dios, caramba, o sea, ¿cómo pude? ¿Cómo? Si yo conozco de Dios, he caminado, ¿cómo? A mí me daba pena orar. Yo decía, Dios, ¿con qué cara me le acerco yo a Dios? Y encontré este salmo. A mí me encantan los salmos. El Salmos 32. Y el título es La dicha del perdón. Y escuchen lo que dice. Ay, es que me da como... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se devolvió mi verdor en sequedades de verano. Acá estaba David en una angustia también tremenda porque había pecado y no le había dicho a Dios, ¿sí? Y cuando uno sabe que ha pecado, es consciente de su pecado y no habla con Dios, como que más se carga, como que ahí. Y yo sentía que no tenía cara para presentarme con Dios. Yo decía, no puedo, o sea, ¿con qué cara? Y leí este salmo, lo invito a que lo lea. Y aún siento que no soy merecedora del perdón de Dios. Pero después de ese día dije, bueno, otra vez a comenzar de cero mi relación con Dios. Podemos empezar 1000 veces. Yo digo que a veces esta es mi agenda de devocionales y tengo día 1 de devocional como en 5 páginas. Porque tenemos que empezar las veces que sean necesarias para mejorar nuestra relación con Dios y para aceptar ese llamado. Evalúese usted si es un Moisés, si es un Pablo, si es un Salomón o si es un Judas. Creo que muchos hemos sido Judas. Escuchamos de la palabra de Dios, vemos las maravillas de Dios, pero netamente no queremos someternos a Dios. Y si usted dice, no, es que yo soy lo muy pecador, lo más porquería que hay, pues veamos el pasado de Moisés, de Pablo. Salomón no tenía un pasado tan oscuro, Judas sí tenía un pasado oscuro, pero aún así a todos se les vendió la misma oportunidad. Y recordemos que tenemos la dicha del perdón. Es que Dios es maravilloso. Tras de que nos da su misericordia, su gracia, nos da la dicha del perdón. Así que si usted dice, no, es que yo soy muy pecador, pida perdón. A tal punto que el pecado que usted tiene le duela, lo consuma, le arde. Vean, yo nunca había sentido un dolor tan horrible en mi pecho como el de esa noche. Pero es que sí o sí tenía que orar, sí o sí tenía que arrodillarme porque no iba a poder con ese dolor que tenía acá. O sea, hasta que yo no le dije, Dios, hice esto, abrí mi boca. Obviamente Dios ya sabía lo que yo había hecho, pero hasta que yo no le abrí mi boca a Dios, no pude descansar. No pude descansar. Dios es hermoso y misericordioso. Aquí no somos los más santos, somos pecadores todos. Yo soy la más pecadora también. Pero en su infinita misericordia, Él decide utilizarme. ¿Quién soy yo para decirle no, Dios? Todo esto que ven acá es parte del servicio del Señor, ¿sí? Él quiere utilizarme, bueno, con mucha humildad aquí estoy sirviendo al Señor, que usted también pueda ser ese instrumento que escucha, que camina y que se somete. Amén, amén.